Zona Cero. Nuestros monográficos Zona Cero, y hoy estamos muy brujitos, ya le decía yo a Carlos Canales, brujería, brujería, tan dentro del alma mía, como decía el brujo Bisbal, qué maravilla. Bueno, no, el brujo no era el entrenador del Barcelona. El brujo también. ¿Elenio Herrera? Y, sí. no, y luego estaba el bruso de Arteixo, que era... Elenio Herrera también era el brujo. Elenio Herrera, sí, pero el bruso de Arteixo... No, pero hubo un terapeuta, es verdad, que le llamaban el brujo, lo que dice Juan Antonio. El bruso de Arteixo era, ¿cómo se llamaba este entrenador tan célebre del Deportivo de La Coruña tantos años? Pues no nos acordamos. Bueno, era un curandero, realmente estaba hablando de un curandero para que le llamaban el brujo porque utilizaba hierbas. Arsenio Iglesias. Arsenio Iglesias. Era el bruso de Arteixo. Pues entonces estoy hablando de otro. Había un curandero que fue incluso ayudante del entrenador del equipo nacional de atletismo. Sí. O sea, que estamos hablando de alguien que estaba muy involucrado y le llamaban así el brujo, ¿no? Porque evidentemente por esas propiedades que tenía. Y luego está el actor, ¿no? Que también, anda, que estamos viendo hoy estamos ya fatal, estamos muy... Estamos bien. Estamos muy mayores. Hay un actor que se llama Álvarez el Brujo, ¿no? Sí. Claro. Lo que no recuerdo bien es el nombre. Creo que es José Álvarez. Rafael Álvarez el Brujo. Bueno, pues que de brujería. Y con el nombre seguro que hay algún cantante flamenco. Sí. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Bueno, pues aquí estamos, además para celebrar, estamos de fiesta porque han llegado 2 títulos para la colección Breve Historia, que me honro en dirigir y prologar, y bueno, pues ya hablaremos dentro de unos días del libro de Carlos Canales, fantástico libro, me ha encantado de cabo a rabo, el libro que ha hecho sobre la guerra de la independencia, un libro que va a dar mucho que hablar, muy actualizado, muy interesante, siempre como nos lo presenta Carlos, pero hoy tenemos el libro de Jesús Callejo, que ha hecho un trabajo magnífico, ha hecho un trabajo mágico, Breve Historia de la Brujería. Si queréis saber todo, realmente todo, sobre brujas, brujos, conjuros, ungüentos amarillos, escobas volantes, autos de fe, pues debéis sin duda alguna recurrir a este trabajo. Así que Jesús, vaya por delante mi enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Te ha quedado muy salado el libro, ¿eh? Bueno, he hecho un libro, fíjate, con un tema casi tan dramático, ¿no? Porque gran parte del libro tiene que ver con la caza de brujas, pero he intentado desdramatizarlo, he intentado darle pues un toque humorístico, toque irónico, siempre cargado de rigurosidad, por supuesto, siempre basándome en los datos históricos, pero yo creo que no es incompatible, ¿no? El hablar de la historia de la brujería, el contar lo que ha habido de cierto y de mentira, y bueno, si encima le damos un toque de humor, pues yo creo que es mucho más digerible. Qué mesurado es Jesús siempre, ¿verdad, Carlos, para sus trabajos? Qué razonable, ¿verdad?, en lo que expone. Sí, es verdad. No, estaba pensando, ahora cuando le presentabas, que la verdad que yo creo que quien lea el libro se va a sorprender de algunos datos, aparte de que es un magnífico resumen de la brujería que empieza de una manera muy divertida, pues se va a sorprender de algunos datos que da que desmitificarían de manera notable la idea general que se tiene sobre la brujería. Pero tanto sobre la brujería en su época gloriosa, que en Europa coincide precisamente con la caza de brujas. Digo su época gloriosa porque la caza de brujas es lo que hace que las brujas sean parte de la vida popular. Y que digo que desmitificaría muchas historias porque, por ejemplo, qué injusta ha sido la historia con España. Sí. Y leyendo este libro uno se da cuenta qué injusta ha sido la historia con España. Qué bien trabajó la propaganda protestante. Y qué fuerza tiene la publicidad, porque fijaros que si ahora mismo en el mundo, en el planeta, en general, el planeta con cierto nivel cultural, si hiciera una pregunta a alguien y se le dijera, señálame 2 países donde haya tenido importancia la brujería, dirían España por la leyenda negra y Estados Unidos por la televisión. Sí. Porque en realidad son los 2 países donde menos brujas se mató. Y las únicos prácticamente donde se hizo como alguien diría, con un juicio justo. En el libro, en la breve historia de 288 páginas, también hay que decirlo. Pero sí que Jesús nos ofrece una especie de censo, ¿no? De censo brujeril, y también cómo acabaron estas brujas en las diferentes hogueras de Europa, y parece que Alemania se lleva... No, Polonia, fíjate, lo tengo delante, y es curiosísimo, me llama la atención que sería en realidad si es por el número de habitantes, sería Polonia-Lituania, el Reino Unido, Polonia-Lituania de la época. Donde más fueron a la hoguera fue en Alemania, ¿no? Sí, en número sí, fueron 25.000, lo cual, a pesar de que estamos hablando de un auténtico genocidio, es menos de lo que se han dicho. Siempre se habían barajado cifras solo para Alemania de más de 100.000 víctimas. En casi todas, incluso en enciclopedias alemanas hasta hace muy poco, no sé si ese error lo habrán corregido, pero hasta hace muy poco siempre se hablaba de 100.000, incluso 200.000 víctimas, con lo cual uno sí puede imaginar, bueno, en el resto de Europa, ¿qué ha sido aquello? Siempre se ha catalogado de genocidio, y es verdad que fue un genocidio porque se mató a muchísimas personas, en este caso por una cuestión religiosa. Hombre, si lo comparamos con cualquier batalla de la época, ¿verdad, Carlos? Pues 25.000 es lo que había en cada batalla. Eso, ¿no? Está claro. Pues digo que no tanto en la cantidad, sino en que se persiguió a un número de personas, casi todas mujeres, es verdad, una de las cosas que
que es curioso resaltar porque la mayoría de los procesos, estamos hablando de más de un 80% de los procesos de brujería, casi todas eran mujeres. O sea, que hubo una insania muy perjudicial para todo lo que era mujer en aquella época. Es verdad que... ¿En España cuántas mujeres murieron? En España, bueno, en total, todo lo que son brujas, se mete en la palabra bruja incluso también a personas masculinas, ¿no? Pero como brujería, en total murieron 59. Quiere decir que ahí incluiríamos también a las 6 personas que murieron en el auto de fe de Logroño. ¿Sabes qué? El más famoso, ¿no? El más famoso, el de Zugarramurdi, sí. El que tuvo una extensión tremenda, una extensión propagandística, porque estamos hablando de lo mismo. Es decir, tú acabas de comentar que los protestantes se encargaron de difundir esta leyenda negra, pero ¿sabes también que se encargó de difundirlo? Fueron los afrancesados, aquellas personas que vivían en nuestro país, que se marcharon. Uno de ellos fue, por ejemplo, Moratín, Leandro de Moratín, que no le interesaba pues el gobierno que había en aquella época, que es verdad que era un gobierno bastante absolutista, y entonces intentó cargar las tintas de todo lo que estaba ocurriendo en España, pues con algo que él pensaba que se habían cometido muchísimas más atrocidades por culpa de un libro. Bueno, pues en una parte didáctica, pero en otra parte pues bastante catastrofista, que era el de José Antonio Lorente, el de la Inquisición, donde sí cargó muchísimo las tintas en la estadística, en las cifras. Entonces ahí se basan pues tanto Leandro de Moratín como muchísimos otros afrancesados, ¿no?, entre comillas, y es lo que hace que se divulgue esta leyenda negra con regocijo de los alemanes, que decían, pues qué bien, mientras echemos la culpa a España, que no nos miren a nosotros. Me estoy acordando del episodio cuando Cristóbal Colón llega a Barcelona para entrevistarse con los reyes católicos, que contempla, ¿no?, una ejecución, y parece que no había otra cosa, ¿verdad, Carlos? Sí, no, además es cierto porque siempre se aprovechaba. Estaba pensando en la primera de Ridley Scott, en la del descubrimiento del paraíso, la de Colón. Mira, ahí... Lo primero que empieza es con el auto de fe, como si fuera parte esencial de la vida española, cuando en realidad España tenía dos grandes ventajas, que la parte que Jesús dedica en el libro a la revisión de la leyenda negra a mí me ha gustado mucho, y es que tiene dos partes esenciales, y es, primero, había juicios, había un proceso legal y directamente bien constituido, encima además llevado y dirigido por el Estado, no era un juicio de un tribunal de un pueblo o de un Estado como en Alemania, de cualquier villorrio, no, sino una cosa bien organizada, bien estructurada, documentada y bien hecha. Y luego eso, aunque parezca de broma, daba ciertas garantías. ¿Pero una bruja podía ir a juicio con ciertas garantías de ser salvada? De salvarse, sí, por supuesto. En España, por supuesto. De lo que no se libraba es de que la torturaran, pero bueno, era inevitable. Pero es que no se libraba a nadie que le torturara en el siglo XVII. La cuestión era la intensidad, podemos quitar los matices. Sí. Pero digamos que eso es una parte que a mí me ha interesado mucho del libro, porque de verdad que yo le aconsejo a todo el mundo que lo lea por muchas más razones. Ahora citaré otra que me ha llamado mucho la atención, que es la parte de la brujería en el siglo XXI. Sí. Que es fantástico, además muy renovado y muy bien, porque alguien podría pensar, y ahora te pregunto, ¿existen los brujos? Sí, existen los brujos, lo que pasa es que habría que diferenciar si estamos hablando de la brujería clásica, de la brujería folclórica, por decirlo así, o la brujería satánica, ¿no? La Castaneda fue un brujo. Claro, Castaneda sería un brujo moderno. Lo que pasa es que habría que especificar, no tiene nada que ver con los brujos de los que vamos a hablar esta noche aquí. Entonces yo creo que sí conviene partir de la base, porque yo lo intento hacer así en el libro, porque es verdad que hay mucha confusión en torno a la brujería. Pese a que la bruja, pues eso, es un poco como yo empiezo el libro, ¿no? Lo de los Monty Python. Con la brujita esta que la ponen una... Lapidación. Una nariz de pega, y encima dicen que es una bruja porque se parece a una bruja, ¿no? Una bruja. Y además la pesan con un gancho, con una oca, y pesa lo mismo, y por lo tanto, claro, la banata estaba trucada, pero no le sirve para nada decir que estaba trucada porque va también a la oca. Pero sin embargo, por ejemplo, es un detalle muy interesante de la película Monty Python, que está en relación con la anterior, y es que en realidad al que se le ocurre la idea de pesarla para justificar esa bruja es porque trata de evitar que se haga de manera impune. Sí. Se intenta hacer un juicio legal y justo. Es una chapuza totalmente amañada, claro, pero por lo menos salva el trámite del expediente. Por cierto, ¿qué es más correcto, Jesús? Es decir, ¿bruja o hechicera? Eso también lo planteas en el libro. Sí, claro, por eso es un poco lo que os iba a comentar. Parto de la base de que hay una serie de términos que son contradictorios o que por lo menos están mal utilizados en la literatura brujeril. Entonces, partiendo de eso, ¿no?, de que bruja y hechicera no es lo mismo, luego se asimilan. Por decirlo de una forma muy clara, la hechicería formaría parte de lo que es la historia, es decir, a lo largo de la historia nos encontramos con muchas hechiceras. Cuando hablamos de hechiceras, son aquellas personas que hacían sus filtros amorosos, aquellos que hacían sus cataplasmas, remediaban los males de algunas personas, en otros casos pues intentaban echar el mal de ojo, es decir, siempre a través de dinero, del dinero que daba su cliente, pues hacían o no hacían determinados actos. Bueno, con el tiempo, cuando la hechicera
empiezan a decir que tiene pactos con el diablo, se empieza a convertir en bruja. ¿Qué quiere decir esto? Que de una forma muy resumida, la bruja empieza a tener entidad social cuando se la relaciona con el demonio, con el pacto. Hasta ese momento no se habla de brujas, se habla de adivinadoras, se habla de hechiceras, incluso los distintos nombres que se utilizaban según la especialidad que tuviera la hechicera. O sea, era más aceptada la hechicera que luego posteriormente la bruja, claro, ¿no? De hecho, la hechicera tenía un rostro, tenía un domicilio, tenía unos hábitos, unas costumbres. La bruja no, empieza a ser algo mítico. La bruja empieza a decir que se transforma en animales, que empieza a volar en escobas, que tiene sus aquelarres, que haces ya no solo determinados ungüentos para, bueno, pues que una persona enferme o un niño muera, sino que provocan tempestades, que pueden incluso provocar terremotos. Es decir, se les da unos poderes sobrenaturales desmesurados. Lo curioso es que la gente se lo cree. Y cuando digo la gente se lo cree, no es el pueblo llano, sino que son los jurisconsultos. Son las personas que supuestamente tenían más inteligencia en aquel momento para legislar. Y se lo creen todo. ¿Por qué? Porque la Iglesia es cuando entra a saco, y no solo la Inquisición, sino otro tipo de estamentos, a pesar de que la Inquisición se lleva también la peor parte, y empiezan a creerse todo lo que se cuenta de estas mujeres que empiezan a definírselas como brujas. Pero ojo, no lo olvidemos, a nivel etimológico la bruja empieza a surgir a partir del siglo XIII o XIV. Antes no se las llama brujas para nada. Y cuando se asocia al diablo... ¿Cómo le llamaba Carlomagno? De tempestarios, ¿no? Sí, claro, los tempestarios era como una especialidad de los hechiceros, sí, que eran aquellos que podían provocar las tempestades, o el granizo, o, pero claro, ya no solo eso, sino, un virus en los bueyes. Bueno, los virus... En los bueyes de tiro, ¿verdad? Y sí, además incluso dejar impotente a una persona, se pensaba que eran capaces de eso. Entonces, cuando una pareja de recién casados no tenían hijos, y claro, no se conocían las razones biológicas por lo que no podían tener hijos, se echaba la culpa al hechicero o al tempestario. Pero el tempestario tenía esas facultades como todavía mucho más sobrenaturales, porque podía hacer caer el pedrisco en una determinada tierra en detrimento de otra, por ejemplo, ¿no? Entonces, se les pagaba a los tempestarios para que el pedrisco no cayera en la suya, que cayera en la del vecino, que cayera en la del pueblo de al lado. O sea, hasta ese punto llegaba, ¿no? Las creencias. De hecho, ha surgido dentro de lo que es la historia de la ufología, sabes que se cuenta el caso de Magonia, que tiene que ver con unos tempestarios que caen en la zona de León, cuando estaba Acobardo, de arzobispo, sí. Y, bueno, pues mucha gente lo ha asociado. Se pasó la vida escribiendo este hombre. Sí, sí, además, un poco para eliminar las creencias y las supersticiones que había por entonces. Y de hecho, se ha dicho de Agobardo algo que es incierto, ¿no? Que viene un poco pues a raíz del libro de Díaz Valé, pero yo creo que de una mala traducción que se hizo en su momento, y es que cuando cogen a estos tempestarios que dicen que bajan de unas extrañas naves, pues que les van a lapidar. Y nada, en absoluto les ocurrió eso. Lo típico. Claro, no pasó nada porque eran unos pobres hombres que decían que producían el granizo. Pero bueno, es verdad que se han generado muchísimas leyendas y Carlomagno fue uno de los que más fustigó a estas personas. ¿Cómo marca nuestra cultura, nuestra civilización la Edad Media, verdad, Carlos? No es que la marque, es que somos el fruto de la Edad Media. Sí, el Occidente, tal y como es, heredero de Grecia y Roma, lo es a través de la Edad Media. La Edad Media es la que nos conforma tal y como somos. Y hay una cosa que yo le quería preguntar a Jesús, porque es muy curioso dentro del nacimiento de la brujería y su conversión en parte de lo que es. ¿Por qué? Lo has dicho muy bien, nace en los siglos XIII, XIV, XV, es decir, muy avanzada la Edad Media el concepto del brujo tal y como se entiende. Sin embargo, es curioso, porque el concepto de brujo coincide en Europa con el primer momento de la racionalidad. Coincide con el comienzo de la cuantificación, de las medidas, del control, del embrión, de lo que luego va a ser la ciencia, que son las características de Europa occidental. ¿Cómo crees por qué es tan curioso, cómo entiendes que sea, sin embargo, el momento en que la superstición empieza a tener tanta fuerza en Europa? En aquel momento dices, cuando claro, ¿por qué? surge. Precisamente. Hombre, hay varias razones, ¿no? Además, incluso, ahora también voy a desmitificar antes un poco lo que tú acabas de comentar. Siempre se habla de la Edad Media cuando se habla de la persecución de las brujas y del nacimiento, incluso de la época dorada de la... Fue la Edad Moderna, ¿no? Y sin embargo, no es verdad. Es un poco empieza lo que es la Edad Moderna en el Renacimiento, porque la caza de brujas, como tal, empieza en 1450 hasta 1750, que más o menos termina, ¿no? Que después hay secuelas de algunos otros procesos. No tanto en España, que la última bruja que se quema es en 1611. Pero es cierto que es un momento clave, y un momento clave que está auspiciado por distintas razones. Por un lado, está lo del canon episcopi, que es como una especie de regulación que luego va a pasar al derecho canónico, donde se regula un poco los temas hechiceriles. Y digo hechiceriles porque ya digo que no se hablaba de brujería en aquel momento. Estamos hablando de un canon que se publica en el año 908, por lo tanto estamos hablando del siglo X. Y es bastante permisivo. Piensan que todas las personas que tienen este tipo de, pues de actos sobrenaturales, de pseudopactos, de que hacen sus aquelarres también y que hay un macho cabrío, pues bueno, que todo forma parte de las alucinaciones, que o beben o ingieren o se untan determinadas pomadas que les permite tener este tipo de alucinaciones y que creer en esas cosas, pues que va en contra de la doctrina de la Iglesia.
Fíjate lo que se piensa en el siglo X. Y a partir de ahí, la gente es como muy permisiva, se las considera como unas locas, aquellas personas que dicen tener este tipo de habilidades especiales para alterar el curso de la naturaleza o incluso para alterar el curso de la salud de una persona. Y en el siglo XIII es como si hubiera un pequeño cambio a raíz, sobre todo, de la primera Inquisición que surge, de la Inquisición medieval, que se llama, que ya sabéis que surge pues para atajar una de las herejías, que eran los cátaros. Bueno, pues a partir de ahí empiezan a pensar, fíjate que los cátaros, que no tienen nada que ver con la brujería, se les achaca actos brujeriles. Dicen que tienen sus aquelarres, que ellos adoran a Satán y que por lo tanto son capaces de crear todo tipo de males en el Languedoc en concreto. Hasta sacrificio de niños. Y hasta sacrificios de niños. Sí. Bueno, pues esa primera Inquisición tan nociva y que incluso tiene su brazo en Aragón, como sabéis, en España, ¿no? Y que también hace pues sus historias un poco perniciosas. Bueno, pues ahí empieza a cambiar la mentalidad. Toda la tendencia del canon episcopi, que pensaban que eran unas pobres mujeres, que no había que hacerlas caso, que eran actos alucinatorios, ¿no?, de todo lo que ellos pensaban que podían hacer, empiezan a pensar que no, que cuidado, que a lo mejor puede ser real, que las reuniones con el diablo son reales, que los vuelos a los aquelarres son reales y que posiblemente ese tipo de pócimas, de ungüentos, incluso de males de ojos, pueden ser reales. Entonces, eso es en el siglo XIII. Y ya, cuando da un cambio radical, es sobre todo en el XIV y en el XV, con dos cosas importantes, que es esa famosa bula de Inocencio VIII y sobre todo la publicación 2 años más tarde, en el año 1486, del Malleus Maleficarum. Bueno, pues a partir de ahí, ese martirio de brujas es el manual preciso para todos los psicópatas misóginos de atacar de una forma ya indiscriminada a todo aquello que oliera a brujería. Y ojo, y estamos hablando ya de una época donde la superstición se había extendido, ya no estamos hablando de la Edad Media, ya estaba terminando la Edad Media, y ya no hay piedad para cualquier mujer que tuviera una verruga, y digo lo de la verruga con todas las de la ley, porque eso es lo que se consideraban que eran marcas del diablo. Pero lo que queremos saber, Jesús, es si realmente se dieron esas prácticas, o sea, si realmente hubo hechos constatados, a casos concretos donde existiera el prado del cabrón, el ungüento amarillo, la alucinación colectiva, ¿hubo de eso? Hubo de todo, claro, vamos a ver, lógicamente no se puede decir que todo fuera mentira, es verdad que la mayoría de los procesos... He dicho yo prado del cabrón, con perdón. Sí, pero realmente es como se utilizaba, era el macho cabrío. Sí. Y claro que hubo de todo. Y cuando digo hubo de todo es que, claro que había drogas, había sustancias alucinógenas, ese es el famoso ungüento que utilizaban algunas de las brujas que se untaban, y sobre todo en aquellas partes más pudendas, es decir, en las ingles, debajo de las axilas, es decir, en sitios donde la piel puede captar con mayor rapidez los alcaloides que tienen estas plantas, que estamos hablando de plantas solanáceas, donde está la datura, donde está la belladona, donde está el estramonio, es decir, muchas de estas plantas, que lógicamente, y además está estudiado, producían estos estados alterados de conciencia, y ellas tenían la sensación real de que volaban. Claro, cuando iban a un proceso de estos, antes de ir al proceso, cuando las torturaban, pues claro que cantaban esto y todo lo que fuera menester, ¿no? Y un motete en latín si era preciso, porque bueno, las torturas eran tremendas, también dedico ahí un capítulo donde las cosas que se hacían, sobre todo en Alemania, pues bueno, te ponen los pelos como escarpias. Pero vamos, eso, que muchos fueron inocentes, pero también es verdad que algunos claro que contaban estas cosas, y claro que había como estos conciliábulos, pero había dos tipos, es decir, uno que eran los reales, eran las reuniones que tenían estos brujos y brujas, que normalmente eran curanderos, que conocían el mundo de las hierbas, y entonces pues bueno, pues hacían como un intercambio de recetas y comentaban sus cosas, los brujos de la zona estoy hablando. Pero eso es una cosa, y la otra es que realmente existieran esos aquelarres satánicos donde luego se prestaban a todo tipo de excesos como esas orgías. Bueno, todo eso prácticamente es falso, digo prácticamente porque algún caso de orgía sí que había, ¿no? Pero la gran mayoría de los casos es totalmente falso, no había nada de eso, porque se sabe, y además se hizo seguimientos de algunas brujas que estaban consideradas como tal, que nunca salían de sus casas, efectivamente tenían esos ungüentos, y al día siguiente eran capaces de contar que se habían transformado pues desde lechuzas hasta que habían fornicado ya no solo con el macho cabrío, con el cabrón de turno, que normalmente solían muchas personas vestirse de eso para luego aprovecharse de la situación, sino que no había pasado nada más allá de su imaginación. Bueno, pues a pesar de todo fueron ejecutadas muchas de estas personas, que no lo olvidemos, la mayoría de las mujeres que fueron quemadas o que fueron ahorcadas, por ejemplo
hacerlo en Inglaterra, eran débiles mentales, eran muchas veces personas que tenían un cierto retraso intelectual, que no sabían explicarse, que no supieron defenderse y que normalmente se les achacaban los males que ocurrieran en esa comunidad, como por ejemplo caer ese pedrisco o sencillamente que un bebé había muerto. Basta con que se le acusara con una acusación anónima para que el resto de las torturas hicieran lo suyo, en este caso que confesara todo. Qué tiempos tan terribles, ¿verdad, Carlos? Donde te buscaban cualquier prueba en tu cuerpo, ¿verdad? Sí, además es curioso porque la geografía de la brujería demuestra, entre otras cosas, bueno, si algún día conseguimos limpiar el nombre España en esta historia. Te buscaban un lunar en el cuerpo. Claro, que en cada lugar obedecía a problemas diferentes. Pero básicamente, de todas maneras, está relacionado de una manera muy clara con los enfrentamientos en una época de claro enfrentamiento religioso. Y no deja de ser curioso y llamativo que, aparte del caso polaco-lituano, que es espantoso, si ves el porcentaje de muertos que hay sobre la población, hay una nación que se ha escondido muy hábilmente de todos estos problemas y que, sin embargo, se sabe perfectamente que era una de las grandes cazadoras, no solo de brujas, sino de herejes en general, de uno u otro bando, que son los suizos. Los suizos. Los suizos hicieron una verdadera hecatombe para el tamaño de su país, de la gente que se oponía a los controles mayoritarios de las regiones que dominaban los diferentes cantones. Entonces, esos son los cuadros que Jesús presenta, está muy bien reflejado, por se ve perfectamente que realmente existe mucho de leyenda en lo que se ha dicho sobre la presencia real de la brujería y sobre la influencia que la brujería tenía en la sociedad. Porque me imagino que sí que tuvo influencia, ¿no? De alguna forma. Claro. Porque de hecho, al ser tan famosa... Sí, comentar algo de Suiza, era un pequeño apéndice, y es que en Suiza es de los últimos países donde se ejecutan a brujas, o sea, siguen ejecutando a brujas a pesar de que ya en Alemania, en Inglaterra, ya por supuesto en España, habían dejado de hacerlo. Bueno, pues en Suiza es verdad que tenía como esa predilección, ¿no?, de seguir matando a brujas, y de hecho la última, que está considerada que es Anna Golding, fue colgada en Glarus, en Suiza, el 17 de junio de 1782. ¿En 1782? En 1782. A punto de la Revolución Francesa. Bueno, pues, pero y no fue el último, o sea, el último país que dejó de incinerar a indefensas brujas fue Polonia, en el año 1793. O sea, justo cuando desapareció. O sea, por digo que hay cosas muy curiosas, y sin embargo... ¿Y el Vaticano? No, el Vaticano como tal. Como no, en Italia nada, murieron solo 39. O sea, te quiero decir que todo lo que es en toda la extensión geográfica de Italia, incluyendo, pues lógicamente, toda la influencia de los estados pontificios, solo mueren 39 brujas. Mueren como consecuencia directa de los procesos, estamos hablando de las que están contabilizadas, y estoy hablando de las últimas estadísticas, las que yo reflejo en este libro son las que maneja los mejores investigadores, en este caso Gustav Hennigsen, que están reflejadas en una de las actas que se publicó hace un par de años en el Vaticano, y donde se recogen de una forma pormenorizada todo este tipo de ejecuciones. Así que muchas veces hay que darnos cuenta de que lo que pensamos que es lo más tópico de que, por ejemplo, en España, el hecho de que se derogara la Inquisición en el año 1834, se pensaba que seguían matando brujas hasta ese momento. En absoluto. La última es en 1611. Desde entonces sí hay procesos de brujería, pero ya no hay ejecuciones de brujería. Claro, hablamos de ejecuciones entre comillas legales, ¿no? Pero ¿también se daban los linchamientos populares? Sí, eso sí, claro que los hubo, sobre todo al principio. Después ya se empezó a regular. Vamos a ver, toda esta especie de locura colectiva que se genera a partir de 1450, esos 3 siglos de caza de bruja, es algo que parte de distintos factores. Primero, del pueblo, ya digo. En el momento que había una pequeña catástrofe, una desgracia en un poblado, se pensaba que la culpa la tenía que tener alguien. Si no se echaba la culpa a Dios, sino se tenía que echar la culpa al demonio. Y por lo tanto, sí, como el demonio era un ser inmaterial que no se le podía cazar ni pescar, pues tenía que haber algún ministro, algún secuaz del demonio. Y normalmente pues recaía entre un brujo o una bruja, que normalmente era la hechicera o la curandera de allí, ¿no? Eso por una parte. Luego entra la iglesia. Cuando entra la iglesia, en este caso a tomar unas cartas que no le deberían corresponder, porque lo que hizo fue avivar más la llama de las hogueras, y nunca mejor dicho, es cuando piensa que las brujas hacen un pacto con el diablo para que tengan ese tipo de poderes. Claro, aquí ya las incardina dentro de lo que es la herejía, es decir, se hace un pacto con el diablo, quiere decir que no está adorando a Dios, está adorando a alguien que es una entidad pagana, y por lo tanto es una herejía como tal. Al ser herejía es cuando ya la Inquisición entra de lleno. Dice, ojo, esto ya no forma parte de linchamientos populares, vamos a intervenir nosotros. Entonces es cuando ellos piensan que al ser una herejía tienen que probar exactamente que ese pacto se ha cumplido. Y fíjate que a pesar de que es la prueba angular de la brujería, el pacto demoníaco, muy pocos pactos han encontrado. Pactos, estamos diciendo, escritos por el brujo y luego por Lucifer o por Belcebú o el que sea, ¿no? De esos hay muy pocos. El de Urbain Grandier, un párroco de Francia, es uno de los pocos que existen. Así que como no encontraban los pactos escritos, porque hombre, tampoco eran tan tontos de ponerlo por escrito para que quedara como prueba inculpatoria, lo que sí era
lo que se buscaban eran esas marcas de Satán, esos lunares, en fin, esas marcas muchas veces invisibles. Por eso surge una profesión absurda en Inglaterra, pero para que veas que en Inglaterra sí se llegara a unos extremos que no se llegaron en otros países, Inglaterra y Alemania sobre todo, pero en Inglaterra surgen los punzadores, es decir, aquellas personas que tenían que dedicarse a pintar el cuerpo de una supuesta bruja, porque si no sangraba era una prueba evidente de que era una marca de Satán, y por tanto, ya que no había un pacto escrito, sí había un pacto en este sentido, un pacto cutáneo. Qué tiempos, Y muchas brujas murieron a base de ser punzadas, pero de una forma, vamos, sin misericordia. Y a veces incluso se trucaba, es decir, se buscaban punzones que estaba hueco el mango para que entrara. Entonces, como no sentía ningún dolor, evidentemente la supuesta bruja, porque no entraba el punzón como tal, decían que era insensible y se consideraba que era una bruja. ¿Pero por qué se hacía esto? Porque los prickers, estos punzadores oficiales que había en Inglaterra, cobraban por bruja que reconocían. Entonces, claro, hubo una picaresca, hubo una especie de oficio maldito, que era buscar brujas por donde fuera, porque ganaban sus buenos dividendos gracias a esto. Entonces, pobres mujeres que no tenían arte ni parte en todo esto, pues fueron ejecutadas sencillamente porque uno de estos punzadores la había señalado como una bruja. ¿Y qué hay de verdad en los libros de brujas, los grimorios y todo esto? Bueno, vamos a ver, los grimorios son muy posteriores. Se piensa también que son de la Edad Media, y los grimorios empiezan a funcionar a partir del siglo XVI, siglo XVII. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la caza de brujas como tal, los grimorios que ahora conocemos, como el Gran Alberto, el del Ciprianillo y tal, no existían. Sí existían libros de magia como tal, y que por lo tanto pues son los grimorios. Evidentemente un grimorio es un libro donde hay una serie de recetas, de conjuros, para que sea favorecido el brujo, en este caso, que hace las invocaciones por parte de espíritus. Muchas veces espíritus angélicos y otras veces espíritus infernales, no siempre tiene que ver con esto. ¿Qué es lo que había de cierto? Pues evidentemente, claro que había libros donde aparecían los famosos libros de las sombras, que luego la Wicca, esta especie de brujería moderna, lo ha recogido, el libro de las sombras, incluso aparece pues en algunas de las películas. Bueno, pues esa es una especie de libro de la sombra donde ellos iban recogiendo todos los conjuros, todos los pseudopactos que hacían con estos espíritus. Entonces, a través del círculo que se protegían, a través pues de una serie de invocaciones, ellos lo iban reflejando, que luego iban pasando a sus discípulos, porque muchas veces lo que era la hechicería como tal, ya digo que luego se convierte en brujería, pero lo que era la hechicería eran estas fórmulas que servían para curar y en algunos casos para matar, iban pasando a los discípulos o a las discípulas, porque normalmente eran sacas femeninas. Bueno, pues claro que existían. Eran libros de aquellas personas que sabían escribir, que aparecían siempre reflejado este tipo de recetas. Al final se convierten ya en libros escritos, bueno, pues de una forma ya como más estandarizada, ya se empiezan a publicar, sobre todo cuando sale ya la imprenta a partir del siglo XV, y empiezan a pasar de mano en mano. Pero antes eran solo como legajos, eran como manuscritos, eran como incluso palabras que se repetían verbalmente para que fueran memorizadas, porque estamos hablando de una época donde la gran mayoría de la población no sabía escribir ni leer, y entonces algo hay de cierto. Lo que pasa es que a partir de ahí se engrandece la leyenda y se empieza a decir que hay libros que tienen 1 metro de diámetro, que son capaces de incluso de hablar y de tener una voluntad propia, que están inspirados directamente por el diablo, y que lo que le pasara al libro le pasaba al brujo de turno. Entonces, bueno, pues ahí surgen muchísimas anécdotas, muchísimas cosas que tienen mucho que ver con sus herederos, que son los auténticos grimorios del siglo XVI. Qué interesante el libro de Jesús, ¿eh? A mí me ha gustado muchísimo, sobre todo porque es una visión muy renovada y muy actualizada también de cuál es el espacio de la brujería, lo que ocupó en Europa, lo que significó. Y sobre todo eso, es decir, el quitar un montón de tópicos que existen sobre la brujería, de los cuales el principal es eso, la obsesión que existe por asociar a la Edad Media o por creer que detrás de verdad hay una auténtica manipulación siniestra de grupos organizados, cuando en realidad, salvo el dato que voy a citar, que es muy curioso, de las herencias en las estirpes de brujas, que es verdad, que está recogido en prácticamente toda Europa occidental, el resto es pura fantasía. Pues yo os quiero agradecer a los dos, tanto a ti, Carlos, como a ti, Jesús, vuestra participación en la colección Breve Historia, porque los autores todos son muy buenos los que están, pero ahora yo creo que hemos subido un puntito, hemos subido un puntito. Bueno, pues enhorabuena por este libro, Breve Historia de la Brujería, ya lo tenéis a disposición en ediciones Nautilus. Jesús Callejo, que nos ha
ha hecho un trabajo excelso sobre la historia, la auténtica historia de la brujería. Es un libro ciertamente de historia, con mayúsculas. Eso pretendido. Pues, y pronto hablaremos del tuyo, Carlos, la Guerra de la Independencia, que también has actualizado mucho este asunto, que va a estar muy en boga dentro de un par de años, ¿no? Sí, aún quedan unos añitos. Pero bueno, la Guerra de la Independencia yo creo que lleva de moda en España toda la vida, ¿no? Sí, pero vamos, esto es eso, como dices tú, breve historia. En el año 8 ya veremos. El tuyo quedan 304 páginas, ¿no? La breve historia. Sí, 304. Pues eso hablaremos muy pronto. Pues gracias, Carlos, para ti. Toma, esta es una raíz con forma de ser humano, ¿eh? Hombre, una mandrágora. No me digas cómo ha crecido. Para ti, Jesús, te he traído un tarro de ungüento amarillo, que si te quedas con por un módico precio te regalo otro. Sí, 2 por 1. 2 por 1, eso no me digas, eso es un viaje. No, vaya viaje. Esto es Jesús siempre, ¿verdad, Carlos? Para sus trabajos, qué razonable, ¿verdad?, en lo que expone. Sí, es verdad. No, estaba pensando, ahora cuando le presentabas, que la verdad que yo creo que quien lea libros se va a sorprender de algunos datos, aparte de que es un magnífico resumen de la brujería que empieza de una manera muy divertida, pues se va a sorprender de algunos datos que da que desmitificarían de manera notable la idea general que se tiene sobre la brujería. Pero tanto sobre la brujería en su época gloriosa, que en Europa coincide precisamente con la caza de brujas. Digo su época gloriosa porque la caza de brujas es lo que hace que las brujas sean parte de la vida popular. Y que digo que desmitificaría muchas historias porque, por ejemplo, King... Sí. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Bueno, pues aquí estamos, además, para celebrar. Estamos de fiesta porque han llegado 2 títulos para la colección Breve Historia, que me honro en dirigir y prologar. Y bueno, pues ya hablaremos dentro de unos días del libro de Carlos Canales. Fantástico libro, me ha encantado de cabo a rabo el libro que ha hecho sobre la Guerra de la Independencia. Un libro que va a dar mucho que hablar, muy actualizado, muy interesante, siempre como nos lo presenta Carlos. Pero hoy tenemos el libro de Jesús Callejo, que ha hecho un trabajo magnífico, ha hecho un trabajo mágico, breve historia de la brujería. Si queréis saber todo, realmente todo, sobre brujas... Lo que utilizaba hierbas... Arsenio Iglesias. Arsenio Iglesias. Era el brujo de Arteixo. Pues entonces estoy hablando de otro. Había un curandero que fue incluso... ayudante del entrenador del equipo nacional de atletismo. Sí. O sea, que estamos hablando de alguien que estaba muy involucrado y le llamaban así el brujo, ¿no? Porque por esas propiedades que tenía. Y luego está el actor, ¿no? También, en la que estamos viendo hoy estamos ya fatales. Estamos bien. Estamos muy mayores. Hay un actor que se llama Álvarez el Brujo, ¿no? Sí. Claro. Lo que no recuerdo bien es el nombre. Creo que es José Álvarez. Rafael Álvarez el Brujo. Bueno, pues que de brujería. Y con el nombre seguro que hay algún cantante flamenco. La Zona Cero. Nuestros monográficos Zona Cero. Y hoy estamos muy brujitos. Ya le decía yo a Carlos Canales, brujería tan dentro del alma mía, como decía el brujo visual. ¡Qué maravilla! Bueno, no, el brujo no era el entrenador del Barcelona. El brujo también. ¿Elenio Herrera? Y luego estaba el bruso de Arteixo, que era... Elenio Herrera también era el brujo. Elenio Herrera, sí, pero el bruso de Arteixo... No, pero hubo un terapeuta, es verdad, que le llamaban el brujo. Lo que dice Juan Antonio. El bruso de Arteixo era, ¿cómo se llamaba este entrenador tan célebre del Deportivo de La Coruña tantos años? Pues no nos acordamos. Bueno, era un curandero, realmente estaba hablando de un curandero para que le llamaban el brujo. Brujos, conjuros, ungüentos amarillos, escobas volantes, autos de fe, pues debéis sin duda alguna recurrir a este trabajo. Así que Jesús, vaya por delante mi enhorabuena, Muchas gracias. Te ha quedado muy salado el libro, Bueno, un poco. He hecho un libro, fíjate, con un tema casi tan dramático, ¿no? Porque gran parte del libro tiene que ver con la caza de brujas. Pero he intentado desdramatizarlo, he intentado darle pues un toque humorístico, un toque irónico, siempre cargado de rigurosidad, por supuesto, siempre basándome en los datos históricos, pero yo creo que no es incompatible, ¿no? El hablar de la historia de la brujería, el contar lo que ha habido de cierto y de mentira, y bueno, si encima le damos un toque de humor, pues yo creo que es mucho más digerible. Qué mesurado.